La historia del mayor escándalo de corrupción en Latinoamérica. Complejo petroquímico Río de Janeiro, Comperj. Este es Comperj, el mayor complejo petroquímico de Brasil. Se encuentra en Itaboraí, una pequeña ciudad en el estado de Río de Janeiro. El proyecto multimillonario fue lanzado en 2008 y el plan era abrir en 2011. Miles de brasileños se mudaron allí para trabajar. Pero estamos en 2023 y el complejo nunca abrió. La construcción del complejo se detuvo en 2015, después de que se convirtió en un símbolo del mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil. Operación Lavado de Autos. Cientos de destacados brasileños, incluidos CEOs, miembros del Congreso e incluso el expresidente ha sido implicado. Algunas de las empresas más grandes de Brasil han perdido miles de dólares y el país se deslizó aún más en recesión. El escándalo es todavía ondulado por Brasil, dejando lugares como Itaboraí devastado a su paso. Cuando crees que las cosas van bien es cuando necesitas abrir los ojos, porque las cosas solo empeoran. Realmente sabíamos que esto iba a pasar. En algún momento esto sería expuesto y esto sucedería. Trabajé durante 1 año y 4 meses dentro de Comperj. Fue la gota que colmó el vaso. Itaboraí era el lugar perfecto para uno de los proyectos energéticos más ambiciosos de Brasil. Tenía espacio para 2 refinerías y una petroquímica, planta que abarca 45 kilómetros cuadrados. También están cerca de Brasil los campos recién descubiertos de gas natural frente a la costa de Río y Sao Paulo. Cuando se lanzó el proyecto, se estimó que el complejo generaría 200.000 trabajos directos y trabajos indirectos en la zona. Itaboraí se convirtió en una ciudad en auge. En 2010, 50.000 personas se mudaron allí. Se abrieron 160 negocios nuevos y la población de Itaboraí creció en más del 16%. Pero a 1.200 kilómetros de distancia, la policía rompió un caso que condenaría a Comperj. En 2012 tenía una estación de servicio, en Brasilia, bajo vigilancia. Sospechaban que estaba siendo utilizada para el lavado de dinero. Los criminales traerían efectivo y lo reportaban como ganancias de la estación de gas, y luego el dinero iría a otra persona, lo que hacía el dinero difícil de rastrear hacia atrás. La policía arrestó a un conocido lavador de dinero, Alberto Joseph, y le ofreció un acuerdo de culpabilidad a cambio de la fuente del dinero. Si hablo, la república va a caer. Joseph testificó que estaba lavando dinero, no para criminales, sino para los altos ejecutivos en Petrobras, la petrolera estatal de Brasil. Petrobras fue la mayor petrolera de Latinoamérica. También era propietaria de Comperj. La policía lanzó una investigación masiva, operación de lavado de autos, y pronto descubrieron que Petrobras estaba en el centro de un intrincado esquema de corrupción. La empresa utilizó sus proyectos para enriquecer a los criminales, empresas de ingeniería y funcionarios del gobierno brasileño. Así es como funcionó en el proyecto Comperj. Cuando Petrobras necesitaba construir el complejo, se inició un proceso de licitación para el trabajo. Típicamente las empresas de ingeniería competirían para el contrato, bajando el precio de Petrobras, pero un grupo de estas empresas se juntaron y se formó un acuerdo. En lugar de competir entre sí, cooperaron para fijar precios y turnarse, aceptando proyectos. Odebrecht, la mayor firma líder del anillo de este cártel, ganó algunos de los principales contratos para construir Comperj. Esto permitió a Odebrecht sobrecargar a Petrobras y los beneficios inmensamente. El costo original para Comperj fue de alrededor de 6.000 millones de dólares. Para 2015 había pagado al menos 14.000 millones de dólares. Odebrecht entonces recibió beneficios del lavado de dinero de algunos de sus negocios externos, como la estación de gasolina, antes de pagar sobornos a Petrobras, ejecutivos y políticos. Ejecutivos de Petrobras aceptarían los sobornos como incentivo para seguir dando contratos exclusivamente al cártel. Los políticos aceptaron los sobornos a cambio de su influencia sobre Petrobras, al igual que el gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, quien recibió más de 800.000 dólares para otorgar contratos de Comperj a una empresa del cártel. Esto también se convirtió en una importante fuente de financiación para sus campañas de reelección. La brasileira Petrobras, una de las compañías petroleras más grandes del mundo, en un montón de problemas. La compañía está en medio de un escándalo de corrupción. Tras el estallido del escándalo, Petrobras y las empresas de ingeniería estaban en problemas. Más de 2 docenas de ejecutivos fueron inicialmente detenidos. Compuesto por la caída de los precios del petróleo, Petrobras perdió la mitad de su valor de las acciones entre septiembre de 2014 y enero de 2015. La construcción en Comperj estaba incompleta cuando 13.000 trabajadores fueron despedidos. Hoy en Itaboraí se firman 40.000 personas para el programa de empleo de la ciudad. Un promedio de 250 personas se alinean aquí en busca de trabajos ocasionales. La gente, la mayoría, está trasnochando y se queda aquí para garantizar su lugar. En general hay 300. Ha habido hasta 500 personas aquí para obtener su número en línea, pero solo se distribuyen 300 números. Muchos de estos residentes desempleados solían trabajar en Comperj. Trabajé en Comperj durante 2 años, así que encontré muchas oportunidades. Es un lugar donde incluso puedes crecer un poco. Mejora tu estabilidad laboral, ¿sabes?
Vine de Cabo Frío con la ilusión de trabajar en Comperg, el centro petroquímico. Ya me hablaron de las ofertas de trabajo, así que me fui, me mudé, me vine a vivir aquí. Hoy soy residente aquí. Los despidos masivos en Comperg afectaron al resto de la ciudad también. Fui y monté un restaurante en la entrada de Comperg, justo en la entrada, la principal. Y allí todos los días vendíamos 400 comidas. Cada día el desayuno, incluso cena. Cuando llegó el 2013, Comperg fue así. Mira, todo atropellado. El restaurante no tenía más clientes. Empecé a quedarme desierto. Con la economía de Brasil todavía tratando de recuperarse desde una recesión, Itaboraí lo ha encontrado difícil para recuperarse por su cuenta. Actualmente la antigua Comperg es ahora Polo Gas Lub, mediante la cual se pretende posibilitar la recuperación económica del sector de petróleo y gas en Río de Janeiro, además de generar más de 10.000 empleos directos e indirectos. El problema es que el cierre de Comperg y la devastación de Itaboraí no es un hecho aislado. El incidente sucedió en todo Brasil y en toda América Latina. Operación Lavado de Autos reveló con éxito la sistemática corrupción en Brasil. Lavado de Autos puso al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel. Contribuyó a la caída de su sucesora Dilma Rousseff y una relación de la investigación ha llevado a su sucesor Michel Temer siendo acusado de corrupción. El exdirector general de Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión. Eiki Batista, una vez el hombre más rico de Brasil, fue sentenciado a 30 años. Pero las mismas empresas estaban financiando grandes proyectos de infraestructura en todo Brasil. Así que el escándalo hizo que muchos se detuvieran abruptamente. La planta de energía nuclear en Angra dos Reis, al igual que Comperg, se detuvo en 2015 por su participación directa en el esquema de lavado de coches. 60 millones de dólares en sobornos fueron pagados de la financiación del proyecto. Para el año 2016, 11 proyectos se habían estancado solo en Brasil. No se detuvo allí. Las empresas de ingeniería involucradas trabajaron en toda América Latina en 2016. 17 proyectos se estancaron en 7 países, según informes, como el proyecto de riego en Perú, donde 3 expresidentes han sido acusados de aceptar sobornos de Odebrecht. En Colombia, un proyecto de degrado de río se detuvo después de que Odebrecht admitiera haber pagado 11 millones de dólares en sobornos. Y en Venezuela, al menos 23 proyectos de infraestructura han sido suspendidos. Estos proyectos estancados significan muchos despidos. Un informe estima el escándalo lavado de autos borrando 500.000 empleos solo en Brasil. Años después del estallido del escándalo, el desempleo sigue siendo alto en Brasil. Operación de Autos es una bendición y una maldición. Por un lado, esta descubrió la corrupción sistemática, la cual ha plagado a Brasil durante décadas. Pero por otro lado, amenazó la democracia de Brasil durante las elecciones presidenciales de 2018. Para muchos, el procesamiento de líderes prominentes, especialmente Lula, quien fue encarcelado a la vez que lideraba las elecciones, reveló su sesgo en el sistema judicial brasileño. Las elecciones de 2018 fueron una de las más decisivas en la historia del país, donde finalmente ganó Jair Bolsonaro. No conocemos a las personas que elegimos, viven disfrazadas. Si vas tras ellos, te ignorarán. Sin embargo, ya Lula ha sido absuelto y volvió a ser elegido por los ciudadanos brasileños como su presidente para el periodo 2023-2027.